Vamos a contar hoy con la doctora María Bastianello, médica especialista en medicina nuclear del CEMIC, con la doctora María Julia Cafaro, jefa del Departamento de Hematología del Instituto de Oncología Ángel Roffo, y con la doctora Astrid Pawlowski, hematóloga y directora médica del Centro de Hematología Pawlowski, médica de planta de Fundaleu, investigadora clínica activa en el GATRA y con especial interés en el área del linfoma. Agradecemos a las tres la presencia. La estructura de la charla va a ser en realidad la presentación de tres casos, primero la doctora Bastianello va a hacer una pequeña presentación de lo que es el PET en el linfoma de Hodgkin, y después vamos a presentar tres casos clínicos con nuestras expertas que van a opinar sobre los casos, y posteriormente va a haber lugar a preguntas. María. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando Nicolás me puso este título de la evaluación de la masa residual, empecé a ver cómo podía yo ayudar, y a través del PET cómo podíamos también colaborar en estos grandes cambios que estamos teniendo en la enfermedad de Hodgkin. Perdón, no pasa. Acá. Bueno, acá, a ver, acá. Bien, creo que lo primero que tenemos que definir es de qué hablamos cuando hablamos de captación residual mínima. Cuando hablamos de captación residual mínima, tenemos que considerar que es la persistencia de la captación de la FDG, es decir, del radiofármaco que inyectamos, que es igual o ligeramente superior al sitio detectado en un PET previo. Ya ahí estamos diciendo que contamos con un PET basal y que estamos hablando en esta segunda instancia de que tenemos un restito de avidez de FDG en algún sitio. Y aquí es donde realmente comienzan los problemas, porque cuando hablamos de captación residual, es decir, que estamos comparando algo. Durante mucho tiempo ya veníamos hablando, se viene evaluando la captación residual, y ahí es donde hay tanta gente trabajando en el tema de esta evaluación. Perdón, pero no me estoy llevando bien con la máquina. Cuando tenemos captación residual mínima, estamos frente a dos escenarios distintos. Por un lado vamos a tener, como en este caso, el colon, y por otro lado la escala de Milán. ¿Y esto qué significa? Significa que la captación residual, por un lado, podemos hablar que es un sitio detectado en un tiempo inicial, que es un escenario distinto, que es totalmente distinto si es una captación residual o una captación nueva en un foco que ya no estaba descrito o en un foco adicional. Si es un foco adicional a nivel pulmonar, a nivel óseo, o de qué foco estamos hablando. Cuando hablamos de captación, sabemos que tenemos un PET-CT después de 2 ciclos de quimioterapia. Sabemos, en casi todas las publicaciones, sabemos que este PET o ese PET interino es negativo en más allá del 75%, que solamente un 25% puede ser positivo, pero que a final de tratamiento los positivos son muy bajos, que es alrededor del 10%. Si vemos la publicación de mayo del 2013 del doctor Galamini, termina de confirmar o confirma en otro trial más realmente que sobre un total de 260 pacientes, vemos que solo tiene positivo un 17%, con un gran valor negativo del 83%, que esto nos está dando una alta sensibilidad con un valor predictivo negativo muy alta, con una especificidad muy alta. Y aquí estamos viendo que esto nos da una sobrevida libre de enfermedad para una población total del 83%, y que el paciente que tuvo un PET negativo tiene una sobrevida del 95%, que esto también se traduce
en este artículo que está online, en el Journal de Nuclear Medicine, donde está citando todos los trials y todos los PET negativos superan el 80%, que está... también esto se reproduce, al igual que los trabajos a nivel argentino, a nivel local, que tienen estos valores, ¿verdad, doctora? Perdón, pero no... Entonces, si hablamos de un PET basal, cuando hablamos del PET basal, sabemos que hacemos un barrido corporal total, donde, por ejemplo, en este caso, esta paciente, si vamos a hacer una lectura, sabemos que tiene cantidad de ganglios a nivel nodal, a nivel cervical y del mediastino superior, donde tiene un SUV de 14, con un SUV de mediastino de 1.6 y a nivel hepático de 1.2. Que cuando hacemos el PET interino en mayo al tercer ciclo, vemos que negativiza todos los sitios que habíamos citado previamente. Cuando vemos... Ahí va. Cuando hacemos el PET final, el PET de final de ciclo, bueno, vemos que en el PET interino teníamos un ganglio que está en rango no adenomegálico allí, con un SUV de 1,3, que para el PET final vamos a ver que tiene un ganglio que cuando miramos retrospectivamente tiene un valor de 2,5 con un aumento de tamaño del mismo. Entonces aquí empieza donde tenemos que empezar a jugar con los criterios de interpretación. A ver, no sé si yo me apoyo... ¿Quiere avanzar? Sí, ahí abajo. Sí, porque me está... Ahí tiene No, que cruzar con... estamos todo al revés. Para retroceder. Sí, porque se fue. Permítame. Ahí está. Perdón, Bien. Ahí está. Ahí empezamos con los criterios. Creo que voy a poder, gracias. Con los criterios de interpretación. Si nos vamos retrospectivamente, nosotros en el 2007, yo ya venía haciendo 3 años de PET en la capital federal, empezábamos a leer este tipo de consenso, donde se trató de hablar sobre la captación a nivel de y la comparación contra el mediastino, que después tuvimos el segundo artículo en el mismo año, donde Galamini nos decía que el PET y el uso del PET temprano era un factor pronóstico que nos podía dar la quimiosensibilidad y que también nos podía decir o marcar 2 estrategias de terapéutica distintas para este tipo de pacientes. Pero seguíamos teniendo que lo más importante era el valor del SUV, que lo teníamos que comparar contra algo, porque en el primer artículo se hablaba que el valor del SUV no se debía considerar. En el 2007 se decía que la interpretación era visual, que eso difería mucho de un interpretador a otro y además difería de los equipos de medicina nuclear. Entonces, yo siempre recuerdo que el valor del SUV es una relación entre la dosis inyectada, el peso del paciente y la actividad y la biodistribución de esa dosis en el cuerpo del paciente. Que estos valores de SUV están influidos por mucha cantidad de factores que hacen que me varíen este SUV, desde la glucosa plasmática o cuando el paciente recibió la insulina, en qué hora previa, el ayuno del paciente, si se nos extravasó el material radioactivo, los periodos de captación, en qué momentos hicimos el barrido, los procesos inflamatorios, el área de interés donde elegimos para hacer el ROIS o la calibración diaria de los equipos. Esto nos va a influir el SUV, razón que nos va a terminar influyendo cuando hacemos la interpretación del método. Entonces, cuando hablamos de captación residual mínima, ¿sí? Vemos que para este mediastino nosotros aquí podemos ver que un área hipercaptante que sobresale al resto de la captación tisular o de los grandes vasos de mediastino. Pero si esta captación la comparamos a nivel hepático, vemos que según el interpretador puede ser igual o levemente mayor que la captación a nivel hepática.
Si vamos a hablar de mediastino, cuando se tomaba su relación en el mediastino, la captación en el mediastino varía mucho de un paciente a otro. Acá tenemos 3 casos con 3 cortes coronales, con 3 cortes transversales del mismo paciente. Fíjense cómo en el caso del medio, la captación a nivel de los vasos del callado aórtico tiene una gran captación, razón por lo cual esto no nos ayudaría a tomarlo como centro de referencia para tener una comparación con la captación residual mínima, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a variar de un paciente a otro, fíjense aquí los 3 casos, o como este paciente, que es un adulto joven, tiene una captación a nivel tímica que dependiendo de su forma, nos puede influir en cuando tomamos el valor de captación. O en este paciente que tiene una gran homogeneidad entre los campos pulmonares y la captación a nivel de los grandes vasos. Y llegamos al 2009, donde empezamos a hablar que no se podía tomar el mediastino con la captación y comparar la captación residual contra el mediastino por todas estas variantes, porque no era seguro tomar esa captación por esas diferencias de captaciones. Entonces se empezó a trabajar con eso, comparar la masa residual contra el valor de mediastino y la comparación a nivel hepática. Que todos los que tenemos un equipo PET sabemos si trabajamos por kilogramo de peso, sabemos qué valor tiene nuestro hígado y qué valor tiene nuestro mediastino. Entonces tenemos comparación de esa imagen residual contra un parámetro que es mucho más fijo. Razón por lo cual acá se toma que de este score los 3 primeros puntos se los considera negativos y los 2 segundos se consideran como positivos. También se ha tratado de ver el uso de la imagen tumoral volumétrica, que el SUV volumétrico. Hay muchos trabajos donde tratan de ver si este método sirve. Este método se hace en forma manual. Por ahora no hay software que nos permitan utilizar, que si bien puede ayudarnos en mucho saber cuánto disminuye la masa, hoy por hoy lo estamos haciendo de manera manual. Nosotros trabajamos también para ver si esto ayuda. En este caso, este paciente vemos que tiene una masa residual que se le hizo en diciembre del 2011, donde tiene un valor de SUV de 1,6 para 210 milímetros de volumen, y que 6 meses después esa masa residual disminuye muy poco el valor del SUV, pero sí disminuye más la actividad. Si eso lo traducimos y tenemos comparación con el resto del cuerpo, como decíamos, hígado y mediastino, vemos que esa masa de 1,5 para el retroperitoneo tiene un valor por debajo de mediastino, que es de 1,8, o por debajo, mucho más por debajo de hígado, que es de 2,5. Si volvemos a mirar la chiquita que yo les decía hoy, vemos que para el IPET teníamos un SUV de 1,3 con un pool de mediastino de 1,6 y un hígado de 2,1. Pero ¿qué pasó al final? Vemos que esta paciente está por arriba del hígado y por arriba realmente del pool vascular del mediastino. Entonces esta paciente ya no podíamos decir que era negativa, sino que realmente estaba haciendo una recidiva a nivel del mediastino. Como resumen, tenemos que decir que siempre debemos contar con un PET basal cuando hablamos de imagen residual o de captación residual mínima, que necesitamos estandarizar y protocolizar los estudios por la gran cantidad de variaciones que tenemos, no solo a la hora de hacer los estudios, sino de informar y de interpretar, y que la valoración de respuesta con los IPET está siendo utilizado en los clinical trials y que todavía los beneficios clínicos, hasta que los beneficios clínicos realmente no sean confirmados. Sabemos que el IPET tiene una gran influencia y la valoración de la masa residual mínima sobre la sobrevida del paciente y en el tratamiento del paciente, y esto es lo que ayer subió la Sociedad Americana con respecto al PET, que es el último trabajo del doctor Galamini que yo se les mostré hace un ratito, que el PET realmente nos va a permitir hacer un tratamiento personalizado, pero que todavía nos falta tener más datos para cambiar la conducta. A todos, muchas gracias. Perdón por los inconvenientes con la máquina. Muchas gracias, María.
Gracias, María. Ahora Adriana Vitriu y Paola Ochoa, médicas hematólogas del Instituto Fleming, van a comenzar presentando los casos y, bueno, esta parte va a ser un poco más informal y van a ir interviniendo la doctora Cafaro y la doctora Pawlowski haciendo sus comentarios. Vamos a dejar los comentarios y preguntas para el final de cada caso. ¿Cuál pasa? ¿Con esta? Hola, buenos días. Vamos a empezar con la presentación del primer caso. Se trata de una paciente de sexo femenino de 20 años con antecedentes de tiroiditis de Hashimoto en tratamiento con hormonas tiroideas. Consulta por adenomegalia cervical izquierda de 2 meses de evolución, a lo cual se le hace una biopsia que informa linfoma Hodgkin clásico, variedad de esclerosis nodular. Como dato positivo en el laboratorio tenemos una eritrosedimentación de 50 milímetros y un PET inicial en donde se informan múltiples adenopatías hipermetabólicas en los huecos supraclaviculares, retropectorales izquierdos, mediastino anterior, ilio izquierdo, que tienden a confluir y a conformar un voluminoso conglomerado con compresión de la vena yugular izquierda, el tronco brachiocefálico y la vena cava superior, con los SV que están descritos al lado de cada uno. Acá tenemos una tomografía, o la tomografía que teníamos junto con el PET. No sé dónde está el... donde se ve el mediastino ensanchado, los ganglios axilares, supraclaviculares, y el PET inicial, donde observamos lo mismo, la captación en mediastino, cervical, supraclavicular y axilares. Se hace biopsia de médula ósea que informa no infiltrada por linfoma Hodgkin, se interpreta como un linfoma Hodgkin esclerosis nodular, estadio 2A con masa voluminosa. Como factores de mal pronóstico, además de la masa, digamos, abultada, la eritrosedimentación elevada, se propone un tratamiento de ABVD por 6 ciclos. Luego del tercer ciclo se hace un PET interino, que el informe es tal cual como lo tenemos acá. Importante disminución del tamaño y de la captación de adenomegalia cérvico-torácica, persistiendo, aumentado de tamaño los ganglios retropectorales izquierdo, cadena mamaria izquierda, mediastino, la mayoría negativos, pero en algunos sectores una captación de 2,7. Captación en el lóbulo derecho de la tiroides con un SV de 3,3 y ganglios inguinales bilaterales 2,3 que estaban informados como de probable origen inflamatorio. Este es el PET interino en donde se ve la captación a nivel de mediastino con un SV de 2,7, el lóbulo de la tiroides y acá se ven los ganglios inguinales. Esta paciente siguió con 3 ciclos más de ABVD y se evalúa con un PET final de fin de tratamiento, en donde se observa en mediastino antero superior persistencia de las imágenes con densidad de partes blandas, confluentes, residual a la patología de base, la mayoría negativa, y la captación oscila entre nula y moderada con un SV de 2,3 y continúa la captación en el lóbulo tiroideo derecho. Entonces acá nos preguntamos cómo se interpreta esta lesión residual en el PET de fin de tratamiento. Todos los informes los obtuvimos en función de la intensidad de la captación, del contraste y si esto era adecuado para evaluar la enfermedad residual o necesitamos compararlo, como dijo la doctora, con pool mediastinal o hepático y la opinión de los expertos frente a la conducta en esta situación. Bueno, creo que este caso lo que plantea
Uno de los temas fundamentales que plantea este caso es el tema de la valoración de una masa residual post-tratamiento y el tema de lo que es la captación residual mínima. Creo que para todos en la práctica clínica es fácil, o dentro de todo es más fácil tomar una conducta cuando el PET viene informado como positivo o negativo, pero el tema es cuando nosotros recibimos un informe donde la captación está en esta zona gris, que es lo que definió la doctora como la captación residual mínima, que es la persistencia de esta captación del radiofármaco en un nivel ligeramente superior al nivel del background en los sitios donde se había detectado enfermedad inicial. Es muy probable, y así está postulado en algunos trabajos, que esta captación residual mínima tenga que ver con algún proceso inflamatorio inducido por la acción citolítica de la quimioterapia sobre la lesión tumoral, pero siempre queda la duda si esto obedece o no, o debe ser interpretado o no como enfermedad. La próxima. Con respecto a las definiciones propuestas para captación residual mínima, la primera definición, que es como ya lo mencionó la doctora Bastianello, es la captación residual de este radiofármaco por debajo del nivel del background. Y en base a esto también hubo otras definiciones propuestas de acuerdo a los trabajos publicados y puede definirse también como la captación residual en relación a la captación fisiológica en determinada región corporal o la captación menor, igual o mínimamente superior a la captación del pool mediastinal vascular o menor o igual a la captación normal hepática. La próxima. Creo que uno de los desafíos en la etapa actual es poder definir cuáles son los límites de la detección de esta captación residual mínima, qué significado clínico tiene y también, como lo mencionó la doctora, la necesidad de unificar criterios en los informes y optimizar estos informes para ayudarnos a la toma de las decisiones terapéuticas. En base a eso, creo que una de las maneras de optimizar estos informes es ajustarnos a determinados criterios. Los criterios que están vigentes en la actualidad son los criterios de DeVille, que también ya fueron mencionados, donde se hace como un análisis visual de la captación en las lesiones residuales y se establece un score de 5 puntos de acuerdo a la captación. Un score 1 sería o aquel informe en el que no se observa captación, un score 2 cuando la captación es menor o igual a la captación fisiológica del pool mediastinal vascular, un score 3 cuando la captación es mayor que la del pool mediastinal vascular, pero menor o igual a la captación fisiológica hepática, el score 4 cuando la captación es mayor que la captación fisiológica hepática, y el 5 es incremento marcado de la captación en cualquier área comprometida o nuevos sitios de enfermedad. No sé, Astrid, si vos querés agregar. A ver, creo que en los últimos años todos, el mundo entero ha aprendido mucho sobre la interpretación del PET, porque fue una de las cosas que se empezó a utilizar y muchos años después, 3, 4 años después, salió la escala donde armoniza y un grupo de expertos llega a la definición de lo que es un PET positivo y PET negativo. Si nosotros vamos a lo que es la definición de la captación mínima residual, primero hay algo que tenemos que diferenciar. Que captación mínima residual no es lo mismo que enfermedad mínima residual en Hodgkin. Eso es fundamental que nosotros tenemos que tenerlo como mecanismo en la cabeza. Y por otro lado, los trabajos que vimos sobre la captación mínima residual son trabajos desde 2005, el 2006 y algunos poquitos del 2007. Porque, ¿qué es lo que pasó después? Después se juntó este grupo de expertos que se juntó en DeVille y ya tienen 3 reuniones posteriores donde llegan a esta escala, si me pones la escala anterior, y fíjense que en esta escala no se habla de captación residual mínima, se habla de PET positivos y PET negativos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que hacen los grupos y qué es lo que nosotros o cada grupo, cada centro tiene que tener? Es definir qué es un PET positivo y qué es negativo. ¿Por qué digo cada centro? Esto está bien definido, pero a veces es distinta la interpretación e incluso está en discusión si debemos considerar lo mismo el PET interino que el PET al fin del tratamiento, ¿sí? Y sobre todo también depende en qué protocolo uno los está ingresando a los pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en PET interinos, cuando los distintos protocolos de investigación clínica a nivel de grupos cooperativos internacionales van a cortar el tratamiento,
se decide que la interpretación de un PET negativo es un score 1 y 2. ¿Por qué? Porque uno prefiere algunos falsos negativos, porque va a cortar el tratamiento, y no falsos positivos, ¿eh? A diferencia de un PET al fin del tratamiento, donde claramente la interpretación de un PET negativo es 1, 2 y 3. Entonces, yo creo que existen captaciones mínimas residuales, pero que ya hace varios años tenemos esta escala y tenemos que definir, bueno, qué punto de corte, según el protocolo y según el momento de si es un PET interino o un PET, al final lo vamos a considerar, ¿sí? Y de hecho, si uno lee en detalle todos los protocolos con utilización de PET, en el mismo protocolo definen. Nosotros consideramos PET negativo escala 1 y 2 o escala 1, 2 y 3. Entonces, se borra acá lo que es la captación mínima residual, que no es una interpretación individual y personalizada de cada uno con cada paciente, sino que yo creo que antes de empezar a tratar el paciente uno tiene que saber, bueno, si hago un PET interino, por mi protocolo o por mi conducta terapéutica con respecto a la respuesta, se va a definir 1 y 2. Y también creo que debemos incluir a nuestros pacientes en algún protocolo para que podamos unificar los criterios, el PET interino, si se va a modificar o no, o el PET al fin del tratamiento, ¿no? Y otra cosa importante que nosotros tenemos que hacer es pedirle a la gente, a los especialistas en diagnóstico por imágenes, que nos digan el SV del mediastino y hepático de cada paciente, si no es imposible aplicar esta escala. Y la mayoría de los informes no vienen con esto. Entonces, si algunas veces me dicen, tengo un paciente con un SV de 2.3, y no sé, porque cada paciente tiene su SV individual a nivel mediastinal y a nivel hepático. Entonces, bueno, ¿cuál es el SV de ese paciente? Y utilizar esta escala y tener ya previamente establecido si por el momento en que yo pido el PET va a ser un negativo, escala 1 y 2 o 1, 2 y 3. Sí, 2 o 3 cosas. Por ejemplo, cuando decía al final del tratamiento escasa, no, captación nula, no existe eso. Por favor, no confundamos eso, porque cuando ponemos captación nula, no es una palabra que yo realmente a mí me guste, significa que no hay material radioactivo en nada del cuerpo, y eso es una palabra que no debemos utilizar. El valor de la palabra realmente tiene mucho significado. Nula no existe, es decir, que no tiene le falta un pedacito de cuerpo, porque la FDG o el material radioactivo se distribuye en todo el organismo. Si es nulo, si ponemos la palabra nula, es decir que tengo una prótesis, hay algo que no ingresa material radioactivo, porque si no es fondo. Creo que también se está discutiendo dentro de la Sociedad de Medicina Nuclear tratar de estandarizar los informes, tratar de todos decir o hablar el mismo lenguaje, ¿no? Con respecto al punto que dice la doctora sobre la valoración y poner en los informes el valor del SV, sí, nosotros ya hace más de un año que todos nuestros PET dice valor de SV para hígado, tanto, valor de mediastino, tanto. Y otra cosa que es importante es a qué minuto se barrió el estudio. Eso varía muchísimo. Si no sabemos a cuántos minutos pasado la inyección de la FDG, también nos puede variar, y eso va a jugar a favor y en contra cuando hablamos de los falsos positivos. ¿Sí? Pero creo que esto tenemos que ir marcándolo y tenemos que trabajar para que tengamos un criterio. Después ustedes utilizarán el PET para un trial o para otro, y tomarán si está por arriba o menor. Ustedes podrán hacer su cuentita y decir, bueno, si está, lo considero negativo, si está por debajo por arriba de mediastino y por debajo de hígado, lo pondré como positivo. Pero creo que sí o sí tendríamos ustedes exigirnos a nosotros y nosotros también darle esa herramienta a ustedes, ¿sí? Sí o sí. El valor de glucemia, el tiempo de adquisición que se hizo el barrido y los valores de SV, de mediastino y de hígado deberían ir en todos los informes de cualquier centro. Porque, como dijo la doctora, hace muchos años que se viene trabajando de esto, y no es lo mismo hablar de una publicación del 2005, 2006 o 2013, porque la tecnología cambió mucho. Antes, cuando yo trabajaba en el 2005, veíamos 8 milímetros, y hoy el equipo nuestro corta 3. Es decir, que estamos viendo
tenemos mucho más poder de resolución. Entonces, a veces, traspolar datos publicados en el 2005 por el cambio de tecnología al 2013 es totalmente distinto. Y eso también nos va a variar, obviamente, el valor de SUV. Yo iba a hacer un comentario sobre, bueno, este grupo de expertos el año pasado sacó una nueva recomendación que difiere de la de hace 2 años, o sea que en el mundo entero se está aprendiendo a medida que vamos avanzando con los distintos protocolos. Y una de las cosas que se habló es sobre ellos ponen como mandatorio un PET basal en Hodgkin y en difusor de células, ¿no? Que nadie duda que es lo óptimo y nos ayuda a interpretar el PET posterior, pero no siempre es posible tenerlo. Digamos, si uno tuviese la posibilidad de un único PET, que a veces eso es nuestra realidad, y tenemos que elegir, bueno, yo creo que ahí depende un poco del protocolo de investigación, si uno va a modificar el tratamiento, es el PET interino, que de hecho esta pregunta de si uno tuviese un único PET la preguntó Galamini en una de estas reuniones y muchos hablaban del PET interino, digamos, si yo tengo un único PET para hacerle a mi paciente le hago el PET interino. Depende también de si uno va a modificar la conducta, si uno sabe que le va a hacer 6 ciclos de ABPD y radioterapia, y independientemente del PET interino, tal vez uno lo reserva para el final, ¿no? A lo que voy es que el PET basal nos ayuda, no siempre es posible, y entonces ahí entra la importancia del conocimiento clínico del paciente, ¿no? Hemos tenido un montón de falsos negativos, de falsos positivos, perdón, digamos, de faringitis, de una esofagitis, de incluso en ovulación, que se ve una hipercaptación en el ovario. Entonces, necesitamos la ayuda del especialista en medicina nuclear que nos dé todos estos valores que nosotros no podemos tener, como el SV del mediastino y hepático, y por otro lado, agregar la interpretación clínica para poder ver si esta escala, a veces es una escala 5, pero nosotros decimos no, el chico me pasó hace poco, volvió de viaje egresado con una faringitis, entonces ponían escala 5, pero bueno, no lo interpretamos como linfoma, así que creo que como en todas las otras enfermedades hay que juntar un montón de datos para poder interpretar y tomar una conducta terapéutica con respecto al PET. Sí, el interrogatorio para nosotros es muy valedero. Yo tomo muchos minutos en el interrogatorio y en ir a revisar el paciente a veces. Porque si el paciente estuvo hablando horas previas a que viniera a hacerse el PET, eso nos da un aumento de concentración en orofaringe, que es imposible de distinguir si es patológico o es fisiológico. Lo que dice la doctora de la ovulación, por ejemplo, es muy común, que lo vemos ahora por la definición de los equipos. Cuando yo empecé a trabajar con este equipo nuevo, es como volver a aprender PET, porque difiere mucho de cuando trabajábamos con el CPET y no teníamos la tomografía. Por eso también hoy creo que no podemos hacer PET sin tomografía a la par, por favor. Eso sí o sí deberíamos tener siempre un correlato tomográfico. Me gustaría saber ahora, María Julia y Astrid, qué harían con este paciente. Y después vamos a escuchar comentarios de la audiencia, si alguien tiene alguna idea con respecto también qué haría o alguna pregunta. En este caso es una paciente joven con un Hodgkin clásico, un estadio 2A-X, con masa abultada. Creo que si bien ese PET está informando una captación mínima residual, yo creo que irradiaría esa lesión, porque fue una lesión que fue abultada al inicio, y me parece que hoy por hoy, en los que no estamos incorporando pacientes dentro de protocolos clínicos, donde el PET interino pueda ayudar a la toma de una decisión terapéutica de modificación de conducta y de omitir la indicación de radioterapia, nosotros seguimos irradiando a las masas abultadas iniciales en este subgrupo de pacientes de riesgo desfavorable. Bueno, yo insisto en que querría saber la captación para interpretarlo si es negativo o positivo. Uno pensaría tal vez que un 2.3 tal vez puede llegar a ser un negativo. Nosotros estamos incorporando pacientes en un protocolo que modifica la terapéutica con respecto al resultado del PET, considerando un PET negativo.
Lo que pasa es que, bueno, es un poco diferente a nuestro protocolo porque ya está en el 6º ciclo. Pero si consideramos el PET negativo y un poco nos va al próximo caso que vamos a discutir eso, una masa residual PET negativa, creo que hay evidencia en distintos trabajos que ahora vamos a comentar como para ver que los PET negativos no se benefician de radioterapia posterior. Y el tiempo en que se hace el PET con la última quimioterapia podría influir en esta... Sí, siempre hay que dejar pasar hacerlo, si vamos a hacerlo en PET como un PET interino, hay que hacerlo por lo menos 3 a 4 días previo al próximo ciclo de quimio, para tratar de disminuir la imagen, el proceso inflamatorio que nos da la quimioterapia. Sí, también se puede utilizar una imagen tardía, porque el hecho de las imágenes tardías, o yo las utilizo mucho con buenos resultados, es que varía mucho el SUV. Es decir, que hicimos un barrido a los 60 minutos y cuando hacemos un barrido entre 90 a 120 minutos post inyección, muchos de esos, los falsos positivos, empieza a disminuir el SUV. Entonces, eso nos ayuda a diferenciar entre lo que es patológico, maligno, contra el proceso inflamatorio. Y ahí también nos da, es una herramienta más a la hora de interpretar el PET. Pregunta, ¿hay algún dato que uno pueda encontrar en el PET por estos falsos positivos que tienen que ver con la captación precoz de las imágenes? Por ejemplo, que la salivales tiene una captación muy aumentada, o alguna cosa que uno pueda leer y que nos avise ese dato, No. más que el tiempo que sabe el que inyectó o tomó las imágenes. Igual en el informe, digamos, yo sugiero que siempre pidamos a qué tiempo los barrimos, para tener una buena diferenciación si es una imagen precoz o una tardía, porque ahí juega, el valor del mediastino siempre se mantiene, lo que va a mantener es el sitio o el área donde es la duda, ¿no? O el área en problema. Por si hay algo más aparte de lo tipeado, si uno puede encontrar algo que no tendría que encontrar. No. La duda que me quedó con respecto al caso, que por supuesto la valoración que decía Astrid de que a veces uno tiene que decidir un PET y usa el interino, y en general uno usa el interino para tomar alguna decisión. Si el interino dio que había captación encima en un mediastino voluminoso, la idea es que voy a completar los 6 ciclos y voy a hacer radioterapia. ¿Por qué no hacer el PET después de la radioterapia y no antes de la radioterapia, que me obliga ahora a que tengo que hacer un PET ahora después de la radioterapia, que ya la había decidido que le iba a hacer con el PET interino? Bueno, lo que nosotros hacemos es en aquellos pacientes con un PET interino positivo, les hacemos 6 ciclos más radioterapia, entonces como dice el doctor Negri, guardamos la revaloración del PET con PET para el final de la radioterapia. ¿Sí? Eso yo creo que por eso es un poco que uno tiene que empezar a pensar en la estrategia terapéutica antes de que el paciente llegue, y esto es la importancia que yo recalco en tener pacientes en algún protocolo para sacar conclusiones propias o del centro donde uno trabaja y para tener este tipo de decisión previa, ¿no? De en qué momento pedir el PET acorde a la conducta que yo voy a tomar. Con respecto quería contestar un poco con respecto a el tiempo que tiene que pasar, ¿no? Todos sabemos que la recomendación es que pase 3 o 4 semanas, a veces se dice hasta 6 semanas. En Hodgkin esto no lo podemos hacer, sobre todo en PET interino, porque la idea es, y creo que es fundamental, ciclar cada 15 días. Creo que los resultados en ABVD dependen mucho también del compromiso del médico y del paciente de que el ABVD se cumpla cada 15 días. Esto creo que fue una preocupación al principio, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos? Ahora ya está visto que sobre todo en los PETs interinos, todos los grupos cooperativos, todos los trabajos hacen los PETs entre el día 12 y el día 14 para poder ciclar inmediatamente. Así que todo lo que nosotros sabemos de PET interino en pacientes con linfoma de Hodgkin y ABVD es con PETs hechos a ese lapso de tiempo. Patricio. Doctor Dupont, ahora preguntas. Voy a intentar ser cortito sobre el PET inicial, digamos.
que hasta por lo menos hace 2 o 3 meses los comités de armonización estaban dudando de ponerlo o no ponerlo. Se hace en la mayoría de los centros académicos, pero no están para el uso público. ¿Qué capacidad de upgrade, del upstaging, o subir el grado de enfermedad tiene? Y en particular, ¿qué valor tiene sobre la captación ósea, que es quizá el punto más importante? Para poderlo meter por ese lado, no por el lado de poder interpretar necesaria y obligatoriamente el segundo PET y el tercero eventualmente. Sí, un tercer, no sé si quieren que lo charlemos ahora, porque hay un tercer caso que tiene relación con el upstaging inicial con PET-TC y la identificación de lesiones óseas. Lo comentamos después. Última pregunta, Patricio. Sí. Bueno, se ha discutido el uso del PET y la evaluación al final del tratamiento y un poco la conducta que cada uno de los speakers han tomado. Pero me gustaría preguntar a la mesa, independientemente del PET, ¿por qué no biopsiar esa masa residual y de alguna manera documentar fehacientemente si es linfoma o no? Sí, en realidad lo que se recomienda es que cuando el resultado del PET es positivo, o sea, francamente positivo, la decisión terapéutica tiene que estar basada en una histología. O sea, el PET positivo, esa masa positiva debe ser rebiopsiada y con una confirmación histológica de persistencia de enfermedad, uno redefinir la indicación terapéutica. En este caso es un paciente donde justamente la captación es mínima, en un área poco accesible, que es el mediastino, y es por eso que, creo que tiene que ver con lo que ya charlamos, o sea, cómo define uno esa captación mínima, así como un PET positivo, un PET negativo. Esto se definió como algo residual y por eso uno avanzó con la indicación de la radioterapia, pero creo que sí, que frente a un resultado positivo, la conducta es la biopsia y la confirmación histológica. Sí, eso también da lugar a discusión. Chesson dio una charla hace como 4 años y donde ponía una diapositiva muy grande diciendo que el PET no reemplaza la biopsia, y 4 años más tarde, en un congreso ahora, habla de no biopsiar en estos estadios. Yo creo que la biopsia es algo muy importante, que a todos nos gusta ver la histología para tomar conductas terapéuticas. En pacientes donde uno decidiría una quimioterapia de salvataje, si estuviésemos viendo este PET post radioterapia, ya sería otra cosa, ¿no? Creo que post radioterapia uno tal vez podría esperar y repetir el PET, o eso es la conducta que yo tomaría si estuviese post radioterapia. Pero si tuviese que decidir ya una línea de salvataje y un eventual trasplante, sí iría a biopsia antes de tomar esta conducta terapéutica. Continuamos con el siguiente caso. Bueno, el segundo paciente es un paciente de 60 años, tabaquista, que consulta por una masa laterocervical de crecimiento sostenido a lo largo de 2 meses. La tomografía mostraba adenomegalias laterocervicales y supraclaviculares izquierdas que conformaban un conglomerado que medía 65 por 120 milímetros. La biopsia ganglionar nos informaba linfoma de Hodgkin, celularidad mixta, no presentaba compromiso de médula ósea, y el PET basal mostraba una enfermedad limitada a la región laterocervical y supraclavicular izquierda. El diagnóstico fue de linfoma Hodgkin clásico estadio 2A-X, por masa voluminosa. La evolución del paciente luego de 6 ciclos de ABVD nos mostraba por un PET-TC, ganglios visibles no hipermetabólicos, pero todavía presentes, en localización yugulo-carótida izquierda, de 12.3 milímetros, 9.6 y 16 milímetros. Había ganglios que eran palpables clínicamente, pero sin aumento de la captación. Las preguntas a la mesa de expertos son: la persistencia de ganglios en rango adenomegálico, pero sin aumento de la actividad metabólica, ¿la debemos considerar enfermedad mínima positiva? ¿Cuál sería el porcentaje de falsos negativos en los ganglios que superan el rango adenomegálico y que no presentan actividad metabólica aumentada? Y la pregunta ya más informal es: ¿qué harían con este paciente?
la mesa de expertos y después el auditorio, ¿lo considerarían un paciente que debe recibir radioterapia o no? Si querés pasar, no, venimos preparados con diapositivas. Bueno, es algo que ya se ve incluso en el libro de De Vita, ¿no? Que son pacientes con linfoma de Hodgkin que a fin de tratamiento casi 75% de los pacientes, sobre todo aquellos con masa importante al diagnóstico, van a tener masa residual posterior al tratamiento, ¿sí? Quiere decir masa residual, no enfermedad residual, ¿sí? Quiere decir que si vamos a interpretar las masas residuales como enfermedad, tal vez podríamos estar sobretratando a 2/3 de los pacientes, ¿sí? Esto es algo que está bien claramente establecido, creo que en la práctica diaria también lo vemos. Y ahora tenemos esta nueva herramienta terapéutica que es diferenciar las masas residuales entre los PET positivos y PET negativos, que ya han visto distintos estudios con distintas curvas, no importa si es el PET al segundo ciclo, al fin del tratamiento, si es con ABVD o con PET, pero siempre las curvas se dividen en las PET positivos y PET negativos, ¿eh? Este es un meta-análisis donde habla, es bastante complicado toda la interpretación, pero el valor predictivo negativo de los PETs en masas residuales es del 90 al 94%. ¿Sí? Hay algunos estudios que hablan de porcentajes aún mayores, o sea que el 94% de los masas residuales PET negativos van a ser verdaderamente masas sin enfermedad. La próxima. Este es un trabajo del grupo alemán, que siempre juntan muchísimos pacientes, entonces llegan a conclusiones estadísticamente significativas. Y si miramos la última parte, estos son estadios avanzados, pero la última parte es lo que refiere a esta discusión. Aquellos pacientes con masa residual mayor a 2 centímetros, les hacían un PET, ¿no? Ahí, o sea, donde dice yes, es aquellos pacientes que sí tenían masa residual mayor a 2 centímetros, les hacían un PET. Si el PET era negativo, no les hacían más tratamiento. Y si el PET era positivo, les hacían radioterapia en la zona PET positiva. El próximo. Y acá vamos a ver qué es lo que pasa. Las dos curvas superiores muestran a aquellos pacientes. En verde, aquellos que no tenían masa residual, o sea que no se les hizo un PET. Y en naranja, aquellos pacientes con masa residual PET negativa que no se les hizo más tratamientos, ¿eh? Como vemos, las curvas son exactamente igual. Y en la curva inferior vemos a aquellos pacientes que tenían PET positivo, se les hizo radioterapia, o sea, tuvieron un tratamiento combinado, pero así todo, las respuestas no son tan buenas como el PET negativos, ¿eh? Esto un poco nos dice, estos son 1000 y pico de pacientes, y un poco la conclusión es que aquellos pacientes con masa residual PET negativa pueden no recibir radioterapia con unos resultados similares, ¿eh? Estos pacientes tienen masa inicial, algunos sí, otros no. Sí, estos son pacientes, son estadios avanzados, no es exactamente, pero un poco va a ver el punto de la masa residual PET negativas, ¿eh? Y la próxima. ¿Y qué es lo que está pasando con el grupo alemán? Que es un grupo que trata de manera muy intensiva a los pacientes con Hodgkin, a diferencia del resto del mundo. Siguen usando BICOP y siguen usando radioterapia, pero con el uso del PET, miren lo que pasó con la radioterapia. En su estudio HD9, 70% de los pacientes recibían radioterapia, y a partir de que se está utilizando el PET, en el HD15 solamente 12 de los pacientes recibían radioterapia. Con esto, este es un ejemplo, no podemos discutir todo, pero yo creo que el PET nos está dando la posibilidad de seleccionar un grupo de pacientes que les va a ir muy bien solamente con quimioterapia y en los cuales podemos evitar la radioterapia. La próxima. Y este es un estudio del JCO que tenía como finalidad diferenciar los costos con o sin PET, pero yo les quiero mostrar la última línea. No sé si estos eran pacientes con remisión completa indeterminada o remisión parcial, o sea, aquellos que nos quedaban masas residuales evaluadas por tomografía. Estos les hacían un PET. Fíjense, de todos los pacientes con incluso respuesta parcial, de los PET negativos,
ninguno tuvo enfermedad al seguimiento y los 23, que eran estos 23 pacientes, permanecieron sin enfermedad. O sea, incluso aquellos pacientes que consideramos en respuesta parcial por tomografía, si son PET negativos, no tienen progresión de la enfermedad sin otro tratamiento. La próxima. Bueno, y este es un estudio que creo que, si bien es del 2007, un poco resume todo esto que estamos hablando. Si nosotros interpretamos o evaluamos a nuestros pacientes según el IWC, estas son las curvas que vemos. La curva en lo que es sobrevida libre de enfermedad. La curva superior, aquellos pacientes que no tenían masa residual por tomografía estaban en remisión completa, aquellos pacientes con remisión completa indeterminada y aquellos pacientes con remisión parcial. ¿Qué pasa con el uso de PET? No tenemos más la remisión completa indeterminada. O es PET positivo y está en respuesta parcial, o es PET negativo y está en respuesta completa. ¿Qué es lo que pasa? Incluso mejora la categoría de aquellos pacientes con respuesta completa, ¿sí? Porque muchas de las respuestas completas pasan a respuesta parcial y muchísimas de las respuestas parcial pasan a respuestas completas. Entonces se dividen las curvas más ampliamente y a aquellos pacientes con PET positivo les va casi igual de mal que a aquellos pacientes con enfermedad estable, y a los pacientes con PET negativo, independientemente de la masa residual por tomografía, tienen buen pronóstico. Bueno, y esto es simplemente evaluar que todos los estudios que están ahora ongoing, en estadios tempranos, consideran a los pacientes PET positivos o PET negativos, y nadie considera si hay masa residual por tomografía, ¿no? Y básicamente lo que están haciendo acá es hacerles un tratamiento con ABVD, y en los PET negativos se evita la radioterapia, ¿sí? Está el grupo, el RAPID, que ya está casi terminando los estudios, el GELA, el IORTC, el alemán y el grupo del GATLA, básicamente para mostrarles que ninguno subdivide a PET negativo con masa residual, ¿sí? Sí, yo creo que el tema de la radioterapia es un tema que está ahora cuestionándose mucho. Nosotros sabemos que los pacientes en estadios tempranos son pacientes que tienen muy buen pronóstico, con hasta un 90-95% de sobrevida libre de progresión a 5 años, y que estos pacientes, cuando uno hace la radioterapia, sobre todo la radioterapia mediastinal, son pacientes jóvenes muchos, y uno tiene que tener bien presente cuáles son los efectos adversos a largo plazo de esta radioterapia, ¿no? Sobre todo la mayor incidencia de segundas neoplasias, de enfermedad cardiovascular, de toxicidad a largo plazo sobre glándula tiroides. Entonces, me parece que es un tema que, bueno, estos trials que están ongoing van a poder ayudarnos a definir si uno, en pacientes que han tenido buena respuesta y que tienen PET negativos aún con masas residuales, en ellos se podría omitir el tratamiento radiante justamente para evitar esta toxicidad a largo plazo. Yo sigo insistiendo en estos pacientes de riesgos desfavorables con enfermedad abultada inicial. Creo que hoy por hoy el estándar sigue siendo incluir la radioterapia, o sea, ofrecerle a los pacientes un tratamiento combinado de quimioterapia más radioterapia. Hay estrategias para reducir los campos irradiar con el objetivo de disminuir la toxicidad, disminuir las dosis también. Muchos trabajos están evaluando una dosis de 20 G en lugar de 30 o 36, como se utilizaba hace unos años, justamente para tratar de disminuir la incidencia de efectos adversos a largo plazo. Y me parece que en la medida que uno no enrole un paciente en un trabajo clínico, uno debiera seguir considerando este estándar de la indicación de la radioterapia en enfermedad abultada inicial. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos con el siguiente caso. Se presenta un paciente varón de 32 años que consulta inicialmente al médico clínico por tos secas, en ocasiones con expectoración de tipo mucosa de 1 año de evolución y algo de sudoración nocturna. El médico clínico detecta en ese momento anemia de tipo ferropénica, no tenemos los datos de ese momento, inicia hierro vía oral con una mejoría parcial de la anemia.
7 meses después, consulta por deterioro del estado general y una tomografía que evidencia múltiples adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilar izquierda, mediastinales y hepatoesplenomegalia con un hígado heterogéneo con imágenes nodulares y una esplenomegalia de 173 milímetros. Se le indica una biopsia de la adenopatía supraclavicular izquierda, cuyo diagnóstico es linfoma Hodgkin clásico, variedad de presión linfocitaria, y se deriva al hematólogo. Se realiza una biopsia de médula ósea que se informa como no infiltrada por linfoma, y hasta este momento tenemos un paciente joven con un linfoma Hodgkin de presión linfocitaria en un estadio que 3 o 4, según si consideramos el hígado o no, la médula no estaba por anatomía patológica infiltrada, con síntomas B y compromiso esplénico, con factores de mal pronóstico para enfermedad avanzada, el hecho de ser varón, una hemoglobina baja y el estadio 4 que hasta ese momento no estábamos seguros. Se le realiza un PET inicial en donde, ya me quedó el puntero, se muestran ganglios en ambos triángulos posteriores del cuello, del lado derecho, llegan hasta la región supraclavicular, acá se ve también un poquito, con un SUV de 8.5, un mediastino con una captación de 12.9, la axila izquierda con 22.9, una hepatomegalia heterogénea con múltiples lesiones, de las cuales hay un foco más captante que tiene 20 de SUV, esplenomegalia heterogénea, con múltiples lesiones hipermetabólicas, con un foco más voluminoso de 14.2 de SUV y otro de 14.9. Una lesión en páncreas que agranda y deforma el cuerpo del páncreas con 27.5 de SUV, adenopatías mesentéricas, y acá está cortado, pero están informadas como múltiples lesiones hipermetabólicas en todo el esqueleto, tanto supra como infradiafragmático, la mayoría sin traducción en la tomografía. Acá están los otros cortes, donde se ve el compromiso que describíamos recién. Inicia quimioterapia, se propone como tratamiento esquema BBD por 6 ciclos. Después de 3 ciclos se realiza un PET interino, en donde aparece una disminución del tamaño y de la captación de las lesiones ganglionares, hepáticas y esplénicas, pero persiste una imagen en el polo anterior del vaso con un SV de 24. El paciente completa 3 ciclos más y el PET de fin de tratamiento está informado. Es un PET que tenemos otro informe completamente distinto a los anteriores, un nódulo esplénico hipodenso hipermetabólico en el polo anterior que mide 27 milímetros y tiene un SV de 22.4. Su metabolismo se encuentra por encima de la captación fisiológica hepática y del pool mediastino vascular, con un score de Deauville de 4 a 5 de la escala de 5 puntos. Y el informe final: resolución metabólica con disminución del tamaño de las lesiones ganglionares, hepáticas y esplénicas, excepto la mencionada en el vaso. La comparación del PET actual con el PET de inicio de tratamiento y los puntos que queríamos discutir y preguntar era lo que preguntaba el doctor Dupont, el PET como valor para aumentar o no el estadio de la enfermedad, aunque ya estaba claro de inicio que era una enfermedad avanzada con factores de mal pronóstico, o sea que tampoco era demasiado relevante en ese momento. Lo que sí nos llamó la atención, la captación en hueso, y queríamos discutir si la captación ósea descripta es significativa para asumir compromiso por enfermedad, si tiene alguna implicancia la diferente forma en que están informados los estudios PET, el inicial, el interino, el de fin de tratamiento, y sobre la persistencia de la lesión esplénica, que si por el solo hecho del valor de SV que tiene, es considerada enfermedad, o en este caso que la biopsia
No es algo fácil porque o vamos a la esplenectomía o no, si la sugieren. Y si esta lesión residual hubiera sido de menor intensidad, ¿cómo se asumiría y qué conducta se tomaría? Toma, Nico. Bueno, con respecto primero a la primer pregunta, que tiene que ver con la pregunta del doctor Dupont de cómo interpretamos esta captación extraganglionar, ¿no? Primero, bueno, recordar que como entidad histológica, el linfoma de Hodgkin es uno de los más ávidos y que el valor predictivo positivo en PET positivo es del 93%. ¿Sí? Y la próxima. Y que justamente si la vamos a utilizar para estadificación, una de las utilidades más grandes es la mayor sensibilidad que el PET tiene a todo lo que es extranodal, ¿sí? Y si nos referimos a este paciente, fíjense cómo por tomografía uno tiene una sensibilidad de captar enfermedad en vaso del 37% y sube al 80%, muchas veces dando lesiones hipermetabólicas en vasos no aumentados de tamaño y sobre todo en hueso. Creo que lo que más vemos es upgrade del estadio cuando captan hueso, ¿no? Creo que es una de las cosas más frecuentes que uno diferencia entre la tomografía y el PET basal, y este estudio muestra que la tomografía se ve un 13% versus un 88% con la utilización del PET. Así que, considerando tu pregunta, yo sí consideraría todos estos focos extranodales como enfermedad, también todos con una captación relativamente pareja, digamos, no es que ve una captación donde uno a veces puede sospechar por lo menos que estemos hablando de dos cosas diferentes, así que yo consideraría lo que vos mostrás como enfermedad estadio 4, ¿sí? No sé si hay otra diapositiva. Bueno, y esto lo que comentaba el doctor, que distintos estudios muestran que la utilización del PET en la estadificación modifican el estadio de la enfermedad en 15 o 45%, sobre todo que lo suben de estadio, ¿no? Y bueno, y depende del protocolo que uno tenga previsto para estos pacientes, va a modificar o no el tratamiento en un 10 o un 30%. Con respecto a las lesiones óseas y la sensibilidad del método, el PET siempre va a tener mucha más actividad, mucha más precozmente se detecta, porque para que la lesión ósea tenga una traducción tomográfica tengo que tener una ruptura de más del 80% de la trabécula. Por ende, hay un montón de factores, como la liberación y el equilibrio entre los blastos y los clastos, y la liberación de las citoquinas, que va a producir un aumento de captación rápidamente sin tener la estructura. Por eso, no solo en PET, digamos PET para linfoma, sino en el resto de las metástasis, la sensibilidad del PET es muy alta. Al igual que las captaciones focales de vaso, también por lo general son imágenes compatibles con secundarismo, ¿no? O con enfermedad linfoproliferativa. Sí, con respecto a la otra pregunta sobre el tema de la captación muy fuerte a nivel esplénico post-tratamiento, creo que en este caso un poco de lo que ya comentábamos frente a un resultado francamente positivo en un PET de final de tratamiento, donde uno debe tomar una conducta si expone al paciente a un rescate y una consolidación con trasplante autólogo, creo que en este caso sí se sugiere fuertemente la esplenectomía y tener una confirmación histológica antes de pasar a la segunda línea terapéutica. No sé si coincidís. No, yo también estoy de acuerdo, considerando también que es una captación focal, ¿no? A diferencia de lo que algunas veces ve post-quimioterapia, que puede ver captaciones difusas. Primero porque la teníamos en el basal, ¿no? Que después que todo fue mejorando y quedó esa captación, que puede ser que haya una captación, o sea, que respondan las otras áreas más sensibles y quede en vaso, y una captación tan alta focal que está al diagnóstico, uno no se quedaría tranquilo. Bueno, un poco como dijo María Julia y lo que hablamos antes, yo también iría a una esplenectomía antes de proceder a tratamiento de salvataje. Un comentario al respecto de las captaciones difusas, porque la segunda pregunta dice, al respecto de la captación ósea descripta, ¿es significativa para compromiso de enfermedad? A veces nos vienen con los PET y nos dice, hay captación en todos los huesos. Eso es muy frecuente de ver.
Acá el paciente era muy claro que eran captaciones focales en determinados huesos, por ejemplo, creo que el fémur o la cresta ilíaca tenía una captación en la espina ilíaca anterosuperior o anteroinferior. Eso difiere mucho de la hiperplasia reactiva. A veces tenemos hiperplasias reactivas post-tratamiento o cuando les dan estimulantes de colonias, que eso nos da una captación difusa y siempre va concomitante con una captación difusa a nivel esplénica, que levemente nos puede hacer subir el SUV a nivel hepático, que no son cosas menores. Eso no implica que esté la médula, solamente es una reactivación, no es que la médula tenga compromiso. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta, que difiere mucho cuando es captación focal para hígado o para hueso que el resto de la captación. Me voy a sentar. Sí, doctor Dupont. Este caso es muy interesante y también agregaría, o creo que está agregada la pregunta, si uno tendría que haber cambiado de tratamiento en el medio del camino por la persistencia de enfermedad por el PET interim, si no hubiera estado en un estudio. En el mundo, en el siglo pasado, probablemente lo hubiéramos cambiado, aún con el galio, si hubiéramos tenido un galio positivo después del tercer ciclo, o si hubiéramos tenido una tomografía con persistencia de masas, que no sé si la hicieron, probablemente sí, o la habrán analizado. Esa es la pregunta que les hago. Si hubieran decidido en términos, no de estudios, sino en términos, en otra geografía se lo hubieran cambiado. Digamos en Europa en el medio, en el oeste americano. Y acá también, en el norte de la capital, cerca de la General Paz. Se lo hubiéramos cambiado. Bueno, yo creo que esa es una pregunta que los protocolos actualmente nos están hablando, a ver si en un paciente que es quimiosensible, digamos, aunque la definición de quimiosensible es discutible, pero en un paciente que ha tenido tal vez una respuesta parcial a los primeros 3 ciclos de ABVD, uno debe o no cambiar el tratamiento. Esto está muy discutido, creo que nadie tiene una respuesta, yo insisto en que, bueno, que tal vez los distintos grupos tomen la misma decisión para llegar a conclusiones. En nuestra experiencia, pacientes con respuesta parcial, con PET positivo, post 3 ciclos de ABVD, el 70% lograron una remisión completa con PET negativo luego de llegar a 6 ciclos más radioterapia en zonas PET positivas. Entonces, y esto también tiene un trasfondo tal vez filosófico detrás de esto, ¿no? Si uno va a sobretratar a todos para rescatar ese 15% que no respondió a los 6 ciclos, o si uno le hace 6 ciclos y después rescata a ese porcentaje que quedó, ¿no? Que es lo que Volcker siempre habla del cronos versus digamos, de golpear fuerte al principio o golpear fuerte a los que lo necesitan más tardíamente, ¿no? Yo creo que en linfoma de Hodgkin, y creo que es lo que el mundo se está volcando a hacer ahora, es debido a que el promedio de edad es de 30 años y las localizaciones son muchas en mediastino y que vemos muchas segundas neoplasias y segundas toxicidades relacionadas al tratamiento. Es bueno ofrecerle a la mayoría curarse con menos tratamiento y reservar las terapias de salvataje para los que realmente no responden. No quiero hacer controversia, pero 4B multisintomático masivo también. Sí, bueno, es controversia, así que la podemos armar y charlar y discutir. Yo si es una, digamos, para abrir la discusión, ¿no? En un paciente con un estadio 4 que logra una respuesta parcial post 3 ciclos de ABVD, no le modificaría el tratamiento y continuaría con 3 ciclos de ABVD. En un paciente, independientemente del estadio, que luego de 3 ciclos de ABVD es refractario al tratamiento y muestra enfermedad estable o enfermedad progresiva, sí lo pasaría a un tratamiento de salvataje. Un poco para reforzar el tema de la biopsia o la esplenectomía. En este caso, en particular, este paciente tuvo una evolución que no esperábamos, en el sentido de que mientras estábamos decidiendo la esplenectomía,
consulta por convulsiones y en el estudio del líquido cefalorraquídeo se encuentra compromiso por un linfoma no Hodgkin B. Entonces, ahora estamos revisando todas las biopsias anteriores para corroborar si desde el comienzo o en los sitios biopsiados por lo menos había un Hodgkin, si además era un compositum desde el comienzo o qué pasó, pero realmente con una, digamos, decisión que teníamos que tomar cuando todo venía como un Hodgkin avanzado, que estaba demostrando quimiosensibilidad y demás, evoluciona con otra cosa. Así que por ahí si llegábamos a hacer la esplenectomía nos encontrábamos ahí con el no Hodgkin. Sí, es interesante que hace muchos años, en la era pre-estudios de imágenes como los que contamos ahora, había un concepto que en general lo teníamos mucho en cuenta, y era que aquellos pacientes que tenían enfermedad esplénica demostrada, aproximadamente un tercio de ellos tenían enfermedad hepática, y viceversa. Aquellos que tenían enfermedad hepática, aproximadamente un tercio, se demostraba, sobre todo en las necropsias, que tenía enfermedad esplénica. En un caso como este, con una lesión residual única en vaso, donde se plantea la posibilidad de una esplenectomía, me pregunto si no sería importante también tener en cuenta la posibilidad de hacer biopsias de hígado intraoperatorias. Y la otra pregunta es si en la era PET-TC se ha tratado de demostrar si esto es así, es decir, la relación entre infiltración esplénica y hepática. Sí, nosotros particularmente siempre, generalmente que hay captación esplénica, hay hepática y captación focal. Sí, no le puedo decir el porcentaje, no he estado chequeando eso, pero es muy común de verlo. Y captaciones focales y varias. Sí, también le puedo decir que a la hora de tomar biopsia, por ejemplo, hepática, se puede hacer bajo PET. Nosotros estamos trabajando en hacer biopsia bajo PET. Sobre todo en las lesiones óseas, o cuando a veces no queda claro, porque el paciente era un segundo T, por ejemplo, nosotros hacemos la toma de biopsia bajo PET. Para tener mayor sensibilidad y saber de dónde estamos, porque en el caso del paciente tenía una punción negativa, una toma de biopsia negativa, de médula ósea negativa. María, cuando te convocamos para dar la charla, te habíamos pedido que nos hables del score de Deauville, de este tema de la captación temprana y tardía. Ahí va una pregunta. Esto que vos utilizás tanto y que aparentemente nos ayuda tanto a nosotros, ¿está en es más una cosa del experto y de la experiencia? ¿Está figura así como el score de Deauville en la bibliografía para orientarnos? El dual phase, como se le llama comúnmente, se utiliza mucho a nivel pulmonar. Es porque hay todos los tumores pulmonares tienen concomitante procesos inflamatorios. A raíz de eso, no todo el mundo lo tiene establecido. Yo lo utilizo porque no solo, digamos, puede ayudarnos en pulmón, sino en el resto de las cosas. O la imagen tardía, por ejemplo, cuando tenemos linfomas con imágenes mesentéricas y tengo la captación fisiológica del intestino pegado a esa imagen mesentérica, también nos puede ayudar, más allá del contraste que se le pueda dar al paciente, a definir cuántos ganglios o qué ganglio es, o si la masa retroperitoneal toca algún vaso o está comprometiendo algo más. Sí nos ayuda a diferenciar si después tenemos que tomar conducta o el planeamiento a la radioterapia, que hoy en la mayoría de los tumores, cuando se planea radioterapia, se planea bajo PET. Ese es el nuevo concepto. Para irradiar mucho menos a los tejidos circundantes, nosotros estamos tratando de largar con ese tema también. Entonces, la imagen tardía,
la FDG cuando ingresa a cualquier lesión tumoral queda ahí fija por una diferencia que hay molecular de esa célula. Hay una diferencia de la glucosa 6-fosfatasa y ese desequilibrio es lo que produce que esa glucosa no siga el camino de la gluconeogénesis. Razón por la cual eso no está presente en las células que no son tumorales. Entonces, esa célula que no es tumoral, el camino de la glucosa sigue un camino normal. La marcada, y como tiene ese desbalance intracitoplasmático, nos afina o nos va dejando que disminuya el background, disminuya el resto circundante y queda fija la captación ahí. Para eso es la diferencia entre las imágenes tardías y precoces. También con los procesos fisiológicos, si tenemos compromiso de mesenterio con el tiempo, o la imagen, por ejemplo, sobre todo abdominopelviana, ya sea por nivel, por eliminación de la FDG a nivel de la vía urinaria, también eso se va lavando a medida que pasa el tiempo, por el solo hecho de que mandemos 2 veces más al paciente al baño, por ejemplo. Y lo tercero y último que te había pedido en ese mail inicial es que si nos podías explicar lo inexplicable. Y esto es que en muchos de los informes, nosotros trabajamos mucho con ustedes, llamamos a los diferentes médicos que informan PET y nos dicen, sí, tiene una masa residual de 4 centímetros y tiene un SU de 4, pero no es nada, nos dicen. Lo mismo de captaciones pulmonares, luego tratar con 6 ABD de un paciente, el paciente que no ha tenido neumonía, no tiene toxicidad por bleomicina clara, no tiene fibrosis pulmonar clínica y tiene captación del pulmón, que nosotros la vemos horrible y nos dicen no es nada, y muchísimas veces en los controles posteriores no era nada, porque más allá de lo tardío y lo temprano y de la clínica, yo doy por sentado que mucho de esto es de la experiencia y conocimiento no lo vamos a tener, pero hay algún dato más que ustedes utilizan para saber cómo esos SV altos no es nada. Sí, nos valemos primero, nosotros somos un equipo de trabajo, con los tomografistas estamos a la par, entonces por eso yo insisto que el PET siempre tiene que venir acompañado de una tomografía, porque hay imágenes que, por ejemplo, captaciones a nivel pulmonar es difusa, vivasales, eso por lo general es un proceso captación difusa de macrófagos es eso. Y a veces eso nos lleva a un SV de 5. Y si está por arriba del hígado, está por arriba del mediastino. Pero cuando uno lo pasa de PET, de imagen metabólica a imagen tomográfica, eso no corresponde con nada. Y puede ver que es una ectasia de algo. Entonces, ese correlato hace que más de una vez te digamos, no es nada. Porque una captación bilateral, bivasal, que es lo muy frecuente de ver, termina siendo nada y el tiempo nos termina diciendo que es nada. Pero también es el trabajo en equipo y esto de trabajar junto que también planteaba la doctora, que si sabemos dónde vamos a mandar el paciente, este correlato y llamar y decirnos, mira, tiene esto, o levantarse y auscultar el paciente. Yo creo fundamental el diálogo con la gente de medicina nuclear, así como hablamos con los patólogos, con la gente de citometría de flujo, tener este diálogo para poder interpretar conjuntamente y tomar decisiones terapéuticas. Patricio, la última pregunta. Anteúltima pregunta. Aprovechando que María, que estás acá, y voy a tomar la libertad de hablar de mieloma, creo que tal vez la incorporación de PET en el estudio del mieloma va a ser mucho antes, por lo menos en nuestro país, de la incorporación de la citometría multiparamétrica y las técnicas de evaluación de respuestas moleculares. ¿Tenés alguna experiencia del uso de PET en pacientes con mieloma múltiple? ¿Debemos usarlo, por ejemplo, en los pacientes que tienen plasmocitomas solitarios para ver si hay plasmocitomas en otro lado? ¿Debemos usarlo como una estrategia al final de tratamiento para ver la respuesta? Creo que piden poco PET para mieloma. Cuando el PET en mieloma tiene una alta sensibilidad y que a veces creen que tienen un plasmocitoma y después tengo varios focos. Yo creo que tiene una alta sensibilidad, con un alto valor predictivo positivo, que nos pueden marcar que tiene más focos el paciente que a veces los pensados, porque a veces se guían por las imágenes
tomográficas y volvemos a lo mismo, a veces tenemos más lesiones metabólicas, los cambios se producen mucho antes. Yo creo que deberíamos trabajar y ver en qué momento también los pedimos, como nos ha llevado todos estos años trabajar en linfoma, creo que deberíamos empezar a incorporarlo. Volvemos a lo mismo, ¿cuánto nos van a cubrir para hacer un PET? Porque nosotros, a veces los esquemas de trabajo internacionales son lindísimos, pero nosotros no lo podemos traducir en nuestro medio. Y mucho menos la gente a veces del interior, que hay que pagarle un viaje a un paciente a Buenos Aires para hacer un PET. Que hoy no hay un PET público a nivel de todo el país. Son la realidad que nosotros vivimos, no solo en Argentina, sino para toda Latinoamérica. A veces eso, a nivel pediátrico, por ejemplo, tampoco se puede utilizar en ninguna de las enfermedades hematológicas. Razón que a veces tenemos que ir considerando y creo que deberíamos trabajar para que nos cubran más PET, por ejemplo, que podamos pedir más PET, y ustedes también, y que en mieloma, a veces pedir una autorización para un mieloma nos cuesta muchísimo. Y a ustedes les van a pedir unas cuantas, digamos, resúmenes de historia. Doctor Sánchez Ábalos. Sí, no, simplemente algunos comentarios. Yo creo muy importante el paso que algunos representantes de la Sociedad de Hematología con la Sociedad de Medicina Nuclear tuvimos los otros días, porque aquí se hace evidente la heterogeneidad de los informes de PET, que en realidad a uno los deja a veces un poco indefenso. Y creo que hay que evitar el hecho de que cada uno empiece a ser interpretador de PET, porque que quiera ver, a ver si uno puede ver si es superior o no a mediastino o a la captación hepática. Y yo creo que eso puede llegar a ser muy peligroso. Creo que eso tiene que venir del especialista que tiene toda la posibilidad de hacer una evaluación. Y bueno, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones realmente importantes. Respecto a la parte de modificación de tratamiento por TET interino, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Astrid. Creo que la mayoría de la gente en este momento plantea de que si no se está en un protocolo de investigación, en realidad no se aconseja porque no existe hasta ahora datos concretos, aunque a lo mejor dentro de 2 años vaya a haber ya protocolos en que eso se va a aclarar perfectamente. Nosotros por lo menos no cambiamos por PET el tratamiento iniciado, por lo menos hasta ahora. El hecho de usar BICOP en enfermedad avanzada con pronóstico desfavorable, sí es algo que todavía que estamos haciendo. Con respecto a este paciente, por ejemplo, claro, ¿por qué no se hizo BICOP? Lo que plantea hacerlo cambiando en el transcurso del tratamiento nosotros no hacemos, es decir, sí lo están haciendo los alemanes o cambia de BICOP básico a BICOP escalado, etcétera, de acuerdo a la positividad del PET, pero eso es algo que ellos están haciendo, vamos a ver si resulta. Es interesante, inclusive, que acaba de publicar el grupo alemán los riesgos de la mortalidad inmediata con BICOP y encuentran de que en realidad el performance status y la edad es muy importante. Más de 50 años y performance status desfavorable, en realidad tiene una mortalidad bastante alta. Y ellos dicen de que más de 50 años en realidad en este momento va a tener cuidado o por lo menos prestarle mucha atención a las posibilidades de complicaciones infecciosas, que es la causa de muerte más importante con BICOP. Bueno, simplemente eso es lo que quería. A raíz del comentario suyo, doctor, estamos trabajando la Sociedad de Medicina Nuclear con la Sociedad de Hematología para tener una estandarización de cómo hacer un PET desde el punto de vista técnico hasta cómo informarlo. Así que a la brevedad estaremos publicando, mostrándoles este trabajo. Muy bien, muchas gracias a las 3 por su participación.
Nos encontramos después del almuerzo a la 1:15. Muchas gracias por participar, que siempre es un trabajo, preparar, venir.